¿Ahora sí está grabando? Sí. Ok. Bien, decía que íbamos a pasar a ver el tema de objeto y cuantificación de la obligación tributaria. Es decir, estamos viendo los elementos cuantitativos de la obligación tributaria. Y podríamos decir, nuestro código tributario menciona dos formas de determinar la obligación tributaria. El primero se llama sobre base cierta y el segundo se llama sobre base presunta. En otras legislaciones suele reconocerse expresamente un tercer método que se llama de estimación objetiva. Y en algunas legislaciones, por ejemplo la española, a la base cierta se le llama estimación directa y a la base presunta se le llama estimación indirecta. La estimación directa o base cierta es aquella que sucede cuando yo conozco la base imponible de manera directa. Cuando conozco sin intermediación que impida mi conocimiento. Generalmente es un supuesto que está muy ligado a la contabilidad, a las facturas. Es decir, ¿cómo sé yo cuál es el tamaño de la compraventa? Bueno, por lo que dice la escritura, por lo que dice la factura, por lo que dice la contabilidad. Entonces, el que estima, es decir, el que afirma el tamaño de la obligación tributaria, conoce por esos medios la factura, la escritura, la contabilidad, de manera bastante directa, de manera, digamos que se presta poco a dudas, el monto de la obligación tributaria. Quizás me voy a devolver un pasito para decir que la determinación de la obligación tributaria consiste en el an y el quantum. En decir el an, se escribe an. An es el ser, la existencia de la obligación tributaria. Y el quantum, la cuantía, el tamaño, el volumen de la obligación tributaria. Entonces, ¿qué es la determinación de la obligación tributaria? ¿Qué es la cuantificación de la obligación tributaria? Es declarar esta deuda existe y es de este tamaño. Ese declarar el an y el quantum puede ser por el contribuyente. Por ejemplo, cuando hace una declaración jurada, yo hago mi declaración de impuestos sobre la renta, declaro y juro mi obligación es de este tamaño. Puede ser por parte de la administración tributaria, puede venir la administración tributaria y decir, bueno, señor, le voy a revisar su contabilidad, quiero verificar que usted ha cumplido con sus obligaciones y puede decir, no, no es lo que usted estimó en su declaración, sino que se equivocó, me pagó de más. O bien, lo más frecuente, me pagó de menos y por tanto me debe otra suma. Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente cuando declara y qué es lo que hace la administración cuando fiscaliza? Declarar la existencia y la cuantía, declarar el an y el quantum. En esa declaración, normalmente sucede una operación que es multiplicar la base imponible por la tarifa. ¿Cuál es la base imponible en el impuesto al valor agregado?
el precio de venta. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa general es el 13%. Quizás todavía añadamos una precisión. El tipo general es el 13%, pero hay varios tipos. Hay un tipo del 2, hay un tipo del 4, hay un tipo del 8%. Ahora se está pensando en un tipo del 1% para canasta básica. Pues bien, ese conjunto de tipos es lo que se llama tarifa. La totalidad es determinar cuál es el tipo aplicable y multiplicar ese tipo por la base imponible, en el caso del impuesto de ventas, por el precio de venta. Entonces, supongamos que yo fui al restaurante, me comí un arroz con pollo y un fresco natural. Y aquello costó 10.000 colones. Entonces, ¿cuál es la base imponible? 10.000 colones. ¿Cuál es la tarifa aplicable? Bueno, el tipo aplicable dentro de ese grupo o de tipos llamado tarifa, el tipo aplicable es el 13%. Entonces, lo que en la determinación de la obligación tributaria, lo que sucede es que se multiplica la base por el tipo aplicable. 10.000 colones por el 13% y se determina el impuesto a pagar es 130 colones. Esos 130 colones son la cuota tributaria. Entonces, la determinación de la obligación tributaria es declarar el AN y el quantum, la existencia y la cuantía. Y normalmente se hace a través de una operación que es multiplicar base por el tipo aplicable para determinar la cuota tributaria, cuál es el monto a pagar. Por tanto, los métodos de determinación de la cuota tributaria en gran medida se identifican con métodos para determinar la base imponible. Puesto que los tipos están en la ley, no hay, digamos, mayor operación intelectiva, casi no hay operación intelectual para determinar cuál es el tipo aplicable. Por supuesto que puede haberlo, pues, pero no es la parte más importante de esa operación intelectual. La parte más importante es determinar la base cierta. Perdón, la base cierta no, la base imponible. Por eso, la determinación de la obligación tributaria recibe ese nombre sobre base cierta, sobre base presunta, porque se presume que la mayor parte de la operación intelectual es medir, cuantificar la base. Decíamos que la base puede saberse directamente, por conocimiento directo del tamaño de esa base. La base de alguna manera es la intensidad con la que se realiza el hecho generador. Por ejemplo, en el impuesto general, en el impuesto sobre las utilidades, ¿cuántas fueron mis utilidades? Eso es la base. Esa es la base imponible. ¿De qué tamaño, con qué intensidad realizó José María el hecho generador de la obligación tributaria? Lo realizó en una intensidad de 25 millones de colones en el año 2019. ¿Qué quiere esto decir? Que obtuvo utilidades por 25 millones de colones. ¿Cómo sabe José María o cómo sabe el fisco si eran 25 o si eran 22 o si eran 28 millones de colones? Lo puede saber por el conocimiento directo de mi renta, por ejemplo, por la declaración, por la contabilidad, por la suma de las facturas de compra y de venta que yo emití en el año 2019. Si puede saberlo por esos medios, de manera cierta, de manera directa, estamos ante el primer método que aparece en esta filmina.
base cierta o estimación directa, que como digo son sinónimos. Base cierta se utiliza sobre todo en las legislaciones que derivan del modelo de código tributario para América Latina de finales de los años 60. Estimación directa, sobre todo en las legislaciones que derivan de la Ley General Tributaria Española de 1963. Y de hecho, pues son también las denominaciones que podemos encontrar en la doctrina. Doctrina latinoamericana, base cierta. Doctrina española, estimación directa. Cuando no se conoce de manera directa la base imponible, tengo que recurrir a algunos indicios. Tengo que presumirla a partir de esos indicios. Por ejemplo, resulta que la contabilidad la llevaba en una computadora y las facturas, ahora que son electrónicas, también estaban en la computadora. Cayó una descarga eléctrica y se corrompieron esos archivos. Por tanto, no hay manera de conocer directamente cuál es la renta de José María. No puede el fisco decidir, tiene razón al haber declarado 25 millones, o se quedó corto, eran 28, o pagó de más, eran 22. Pues bien, a partir de algunos indicios, por ejemplo, lo que declaren terceros, por ejemplo, le pregunta el dueño del edificio donde está mi oficina cuánto le cobró de alquiler, y a partir de los índices de notariado que yo hubiera presentado a la Dirección General de Notariado y aplicando el arancel de notariado, puede decir, bueno, pues usted hizo 36 escrituras que de acuerdo con el arancel le generaron 30 millones de colones y usted me declaró solo 25, entonces yo presumo que a falta de contabilidad, a falta de las facturas, y no puedo hacerlo directamente, presumo que usted tuvo ingresos de 30 y no de 25, que fueron los que declaró. Es decir, se conoce la magnitud de la base imponible de manera indirecta. Por eso es que la legislación española llama a este método de determinación de la obligación tributaria, lo llama por estimación indirecta. En la legislación española existe un tercer método llamado estimación objetiva. Esto lo que quiere decir es que la estimación cierta, volveremos sobre estos métodos 3 o 4 filmidas más adelante, pero este método de base cierta puede llegar a ser muy pesado en deberes formales. Es decir, tengo que llevar contabilidad, tengo que emitir facturas, y aquello pues puede ser una carga muy pesada para algunos contribuyentes. Por ejemplo, podría ser muy pesada esa carga para pequeños contribuyentes, para pymes, o para contribuyentes que quiero atraer de la informalidad. Soy informales aquellos que no están en el padrón tributario. Los quiero atraer que se vengan a la formalidad, pero podría ser excesivamente pesado el aparato de deberes formales, la frecuencia de declaraciones, y en lugar de eso, el fisco propone unos parámetros que suelen llamarse objetivos, de ahí el nombre de esa estimación objetiva, de este estilo. Todos los peluqueros, por ejemplo, sobre sus compras tienen un 10% de utilidad. ¿Qué quiere esto decir? El peluquero tiene compras de energía eléctrica, pago de alquiler, champú, tijeras, máquinas de rasurar, mousse para el pelo, en fin, tintes, no sé qué más tiene el peluquero.
Supongamos que tiene compras por 20 millones de colones en el año. Y por tanto, el Estado dice, los peluqueros que quieran acogerse a ese sistema de estimación objetiva, sobre sus compras calcularán un 10% de utilidad. Sobre esos 20 millones tienen 2 millones de utilidad y pagan impuestos de la renta sobre 2 millones. No me interesa la contabilidad completa, no me interesa que este pobre peluquero, para el cual quizás le sea excesivamente gravoso emitir facturas, llevar contabilidad, pagarle a un contador, presentar declaraciones mensuales de impuestos al valor agregado. No. En lugar de eso, negocia el fisco con el gremio de los peluqueros y dice, un 10% está bien. Entonces, ¿cuál es la característica de ese método de estimación objetiva? Me parece que son varios. La primera es un método en sustitución del método de base cierta o estimación directa. Lo sustituye, no pretende sustituir el método de base presunta o estimación directa, sino pretende sustituir el de base cierta, alivianando los deberes formales. Y concretamente aquellos que permitirían irse a la base cierta. Segundo, es un método de acceso y salida voluntarios. Esto es, el peluquero, el gremio de los peluqueros negoció un 10%, pero el peluquero en concreto puede decir, no, es que 10% me parece demasiado, yo apenas gano el 7%. Y por tanto yo prefiero llevar mi contabilidad y prefiero presentar declaraciones y permanecer en el régimen de base cierta. Entonces es sustituto, se basa en parámetros llamados objetivos y es de acceso y salida voluntaria. Nuestro código tributario no tiene, en su clasificación de los métodos de determinación, no tiene el de estimación objetiva. Eso no quiere decir que no exista en Costa Rica. Claro que existe en Costa Rica y en concreto los regímenes simplificados de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado son regímenes de estimación objetiva. También es un régimen de estimación objetiva el que los profesionales que ejercen liberalmente su profesión pueden llevar la totalidad de sus facturas de compra, o sea, deducir como costos todos aquellos de los que tengan costo, perdón, de los que tengan factura, o bien el artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta les permite que sin comprobantes, sin factura, deduzcan un 25% de su renta bruta. Es decir, la ley interpreta que José María, si tiene ventas por 25 millones, tiene costos por 5 millones. No, por 5 millones no. Por 7 millones y medio, ¿verdad? El 25% de 25 es 7 millones y medio. Bueno, se me va el número exacto, pero es más o menos la idea. Que si tengo ventas por 25, el 25% de 25 es mis costos. Ese es un régimen de estimación objetiva. El régimen de José María en general es base cierta, tengo que llevar contabilidad, tengo que emitir las facturas, etc. Pero hay un elemento dentro de esa base cierta que es de estimación objetiva, que es el 25% de mis ventas, tomarlo como costos, aunque no tenga facturas de esos costos. Obviamente es de ingreso y salida voluntaria ese elemento de estimación objetiva dentro de la base cierta general. Porque si yo tengo facturas que son más que ese 25%, voy a utilizar esas facturas.
Y si tengo facturas que son menos de ese 25%, voy a utilizar ese 25%. ¿Se entendió estas ideas generales sobre qué es base cierta y qué es base presunta y qué es estimación objetiva? Supongo que sí. Antes decíamos que la base imponible, o sea que la determinación de la obligación tributaria tiene mucho que ver con la base imponible. O sea, la principal operación intelectual es determinar la base imponible, pues, puesto que los tributos se calculan multiplicando base por el tipo y el resultado de esa operación es la cuota tributaria o impuesto a pagar. El tipo puede ser fijo o puede ser variable. Los tipos variables, el conjunto de tipos variables, se denomina tarifa. Dice la Ley General Tributaria, las obligaciones se determinarán, recuerden que el tema de nuestra clase es cómo se determina la obligación tributaria. Las obligaciones se determinarán a partir de bases tributarias. Base tributaria es la base imponible. Tipos de gravamen, que en Costa Rica a veces se llama con una palabra tomada de las ciencias económicas tasa impositiva. Jurídicamente es más preciso llamar tipos de gravamen o tarifa, que es el conjunto de tipos de gravamen, y los demás elementos previstos en la ley. ¿Cuáles pueden ser esos otros elementos que no son ni base ni tipo? Podría ser una bonificación, podría ser una exención, podría ser un crédito que la ley le otorgue. No contempla el Código Tributario costarricense una sistemática de los elementos cuantitativos, aunque el artículo 5 dice que las bases de cálculo y las tarifas están reservadas a la ley. Dice la Ley General Tributaria, esta es la del 2003, española, que la base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Hace un ratito, unas filminas atrás, decíamos que esa hecho imponible, esa intensidad con la que se realiza el hecho imponible es la base imponible. Y esa magnitud puede ser dineraria, la mayoría de las magnitudes de las bases imponibles son en dinero, por ejemplo, la renta se mide en dinero, por ejemplo, el impuesto de ventas o el impuesto de valor agregado se miden en precios, es decir, en una magnitud dineraria. Pero podría ser otra magnitud, podría ser litros, podría ser kilómetros, podría ser magnitudes físicas. En el impuesto a los combustibles, es una cantidad fija por cada litro de combustible. En el impuesto al valor sobre los bienes inmuebles es la cantidad de metros por el valor de cada metro. Hay una especie de magnitud dineraria, valor por metro, y de otra naturaleza, la cantidad de metros de construcción. Esa base imponible, ya lo decíamos, puede ser pecuniaria o no pecuniaria, o puede ser dineraria o no dineraria. Pecuniaria es expresada en dinero. Puede ser bruta o puede ser neta. Bruta es sin las disminuciones que la ley prevé luego de que se determina el monto de la base imponible. Típicamente en el impuesto sobre la renta, la base imponible bruta es la totalidad de mis ingresos. Y la base imponible neta es la totalidad de los ingresos menos los costos y los gastos necesarios para producir la renta bruta. También puede ser principal y subsidiaria. Puede haber bases imponibles subsidiarias. Puede haber también bases imponibles complementarias o alternativas. En nuestra legislación costarricense, estas dos clasificaciones finales, principales subsidiarias y complementarias y alternativas, prácticamente son inexistentes.
Decía que el artículo 50 de la Ley General Tributaria habla de estimación directa, objetiva e indirecta. Dice de la directa que tiene carácter general, es decir, aspira la legislación a que siempre se utilice el método de determinación directa. El método de estimación objetiva tiene carácter voluntario en sustitución de la estimación directa. Y la indirecta tiene carácter subsidiario cuando no pueda medirse la estimación directa. Cuando no pueda acceder a la base imponible de manera directa, hay un modo indirecto de acceder a él. Esta terminología, estimación directa, objetiva e indirecta, es propia de los españoles. En América Latina, por lo menos en los códigos que derivan del modelo del OEA, de OEA BID de finales de los años 60, se habla de base cierta o base presunta. Dice el artículo 125 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se determinará la obligación tributaria como tesis general sobre base cierta. Y si no fuere posible, sobre base presunta. Es más o menos la misma indicación de la Ley General Tributaria, con carácter general directa, con carácter subsidiario indirecto. Como tesis general sobre base cierta, si no fuera posible, sobre base presunta. ¿Qué quiere decir eso si no fuere posible? Quiere decir que el que hace la determinación tiene que hacer todo lo posible por utilizar base cierta. Y si no lo consigue, tiene que motivar, en el caso de la administración, la motivación es un elemento de validez del acto administrativo. Tiene que motivar por qué abandonó la base cierta y se pasó a la base presunta. No lo puede hacer porque sí, no lo puede hacer porque le dé la gana, no lo puede hacer simplemente porque le pareció mejor. Tiene que motivarlo, es un elemento de validez del acto administrativo de determinación, la motivación de la utilización de la base presunta. Distingamos esto simplemente por precisión conceptual entre el método y el procedimiento. El método es lo que llevamos dicho hasta ahora. Puede ser de manera directa, puede ser de manera indirecta. Es decir, cómo paso de la base normativa, de lo que dice la ley, a la base fáctica, a la realidad de los hechos. Es el tránsito mediante un instrumento técnico entre lo que dice la ley y lo que sucedió en la realidad. Esos métodos son los tres que llevamos dichos: base cierta o estimación directa, base objetiva, estimación objetiva, perdón, base presunta o estimación indirecta. Y a veces en el lenguaje usual se llama determinación de la obligación tributaria a los procedimientos de determinación, es decir, al conjunto de actos administrativos o de pasos administrativos dentro de un procedimiento, dentro de un proceso, concatenados, relacionados entre sí, que tienden a la producción de un acto final, que es el acto de determinación de la obligación tributaria. Ese acto final es el que produce un cierto efecto jurídico. En Costa Rica, esos actos concatenados, esos actos administrativos, están en el Código Tributario y en el Reglamento de Procedimientos Tributarios y se identifican con fiscalización. Llega el auditor, abre una fiscalización, termina la fiscalización y hace una propuesta de regularización. Acabada la propuesta de regularización, si yo no la acepto, hace un acto de liquidación de oficio, ahora determinada resolución determinativa, que tiene recursos. Esos recursos pueden ser declarados con o sin lugar o parcialmente con lugar.
Y finalmente, el acto final es el acto de determinación de la obligación tributaria. Lo que quiero señalar es que esos procedimientos de determinación pueden aplicar cualquiera de esos métodos, de esos tres métodos, y no debe identificarse, o no debe, o más bien debe distinguirse entre el método y el procedimiento. El artículo 125 del código dice que la estimación cierta o estimación directa se basa en los elementos que permiten conocer en forma directa el hecho generador o la magnitud del hecho generador. Ejemplifica el artículo 51 de la Ley General Tributaria Española que esos elementos pueden ser o constar en declaraciones, en documentos, en los datos consignados en los libros y registros contables o en los registros de comprobación, los demás documentos y justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria. En general, podemos decir que la base cierta o estimación directa tiene una relación inescindible con la contabilidad. Inescindible es que no se puede separar, no se puede escindir de la contabilidad. Es decir, el que practica la determinación sobre base cierta o estimación directa llega al conocimiento del hecho imponible no a través de índices, no a través de presunciones, sino de modo inmediato. Aspira a la certidumbre en la medición de la base imponible y podríamos decir es el método principal porque es el que mejor cumple con la medición de la capacidad económica que se pretende grabar. Es decir, la capacidad económica está inscrita en la determinación de la obligación tributaria. Por esa misma razón, debe utilizarse la base cierta como método principal. Hay una correspondencia entre la base imponible y el modo de medirla. Y esto además implica que las reglas contables no solo son contables, no solo son arte y ciencia contables, sino que tienen relevancia jurídica, son obligatorias. Por ejemplo, las reglas contables pueden decir una represa hidroeléctrica se deprecia en 40 años. Esa es la vida útil de una represa. Y por tanto, el costo de construir una represa debe depreciarse, debe llevarse al gasto en 40 años. Es una norma contable que, aunque no esté en la ley del impuesto sobre la renta, se convierte en obligatoria porque la ciencia y la técnica contable son la forma de medir la base imponible. Ya decíamos que la estimación objetiva no está en el código, está en el artículo 52 de la Ley General Tributaria Española, que habla de magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa. Esas magnitudes, índices, módulos normalmente provienen de las estadísticas tributarias y suelen ser objeto de negociación entre la administración tributaria y un ente gremial que agrupa a todos aquellos a los que se les va a aplicar esa estimación objetiva. También, insistamos una vez más, es de ingreso y salida voluntaria. El método principal es el método de estimación directa. Y estos dos ejemplos que aparecen ahí, ya los comentamos, el 25% de gastos deducibles sin comprobantes para profesionales liberales, está en el artículo 8, inciso F de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también las rentas presuntivas para profesionales y técnicos en el artículo 13 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta. Es un método de estimación objetiva. Si tenemos chance, en algún momento haremos una lección solo sobre esas rentas presuntivas. Además de base cierta o estimación directa, además de base objetiva, de estimación objetiva, hay una base presunta o estimación indirecta.
El artículo 53 de la Ley General Tributaria, ya lo dijimos antes, dice que tiene carácter subsidiario y condicionado a ciertas circunstancias. Por ejemplo, a la no haber presentado declaración, o haberla presentado incompleta o inexacta, a la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora. En España se llama actuación inspectora, lo que en Costa Rica llamamos más frecuentemente fiscalización. A cuando hay un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. Y cuando desaparece o se destruye, incluso por causas no imputables al contribuyente, sino por causa de fuerza mayor, los libros o registros o los justificados. En concordancia con ese artículo 53 de la Ley General Tributaria Española, nuestro artículo 124 llama determinación de oficio, pero está hablando de determinación sobre base presunta, cuando la administración considera que la declaración es falsa, ilegal o incompleta. Entonces recuerden, debe aplicarse la estimación directa o base presunta por el conocimiento cierto de la materia imponible o mediante estimación si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y la magnitud. Si solo permiten presumir, la tecla que no era. Si solo permiten presumir, entonces no puedo conocer directamente, debo pasarme a la estimación indirecta. Y la forma de hacerlo es mediante el esquema intelectual de una presunción humana, de una presumptio hominis. Es decir, a través de indicios extraídos de la conexión de ciertos hechos demostrados con los que se presumen según la existencia. Si conozco A, puedo presumir B, porque entre A y B hay un nexo de alta probabilidad. Dice el artículo 124 que para pasar a base presunta o estimación indirecta, debo estar en alguna de estas circunstancias. No hay libros de contabilidad, o no hay los libros, pero no están los registros contables, o no hay documentos justificativos. Los registros contables tienen que basarse en un documento, por ejemplo, en una factura, por ejemplo, en un contrato, por ejemplo, en un auxiliar de activos. O bien cuando la contabilidad es irregular, defectuosa o tiene un atraso de más de 6 meses. El artículo 81 del Reglamento de Procedimiento Tributario dice que la Administración Tributaria debe demostrar y motivar la existencia de alguna de esas circunstancias o causales. No basta decir me paso a la base presunta, sino que debe demostrar que hay alguna de esas circunstancias habilitantes. Esta misma norma estaba antes en el artículo 18 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, que como ya dijimos, no está vigente al día de hoy. Fue sustituido por el Reglamento de Procedimientos Tributarios. El artículo 55 de la Ley General Tributaria Española dice que los tipos de gravamen son la cifra, 18 colones por cada litro de combustible GLP, o el coeficiente o el porcentaje, el 13% sobre las ventas, que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Ese es el tipo de gravamen. Pueden ser específicos, 13 colones por litro, o pueden ser porcentuales, 13% sobre las ventas, que puede aplicarse a cada unidad o al conjunto de unidades. Al conjunto de unidades se le llama tramo. Y el conjunto de tipos se llama tarifa, o también en la legislación española se le llama escala de tipos.
Dice el artículo 56 de la Ley General Tributaria que cuando a un incremento dentro de la base imponible corresponda una porción de cuota superior a dicho incremento, debe reducirse la cuota para que no supere ese incremento. Es decir, si con un tramo de 0 a 10 pago 0%, de 10 a 20 pago el 10%, de 20 en adelante pago el 15%, y yo estoy en 19.999 y al incremento de un colón corresponde a un impuesto que ya no va a ser el 10%, sino el 15%, es decir, que la diferencia de impuesto es mucho mayor que el aumento en la base, ese aumento de impuesto debe reducirse para que no supere el incremento en la base. En Costa Rica no tenemos una norma como esta es propia de la legislación alemana, los alemanes, los españoles la tomaron de la Ordenanza General Tributaria Alemana, y en lugar de ese tipo de normas que pretenden corregir lo que se llama error de salto, en Costa Rica lo que hay son tramos, conjunto de unidades, tramos, pero que se aplican siempre, el tramo menor, el tramo medio, el tramo mayor, se aplican siempre sin que haya errores de salto, porque al incremento en la base imponible no corresponde una modificación en la tarifa aplicable a todo la base imponible, sino solo aplicable a una parte de esa base imponible. Los tipos de gravamen pueden ser proporcionales, es decir, permanecen constantes frente a las variaciones de la base. Ejemplo, el 13% de impuesto al valor agregado. O puede ser progresivo. Progresivo quiere decir que a cada aumento en la base hay un aumento más que proporcional en la cuota. Por ejemplo, en el impuesto al salario, de 0 a 800,000 colones, 0%, de 800,000 a 3 millones de colones, el 10%, arriba a 3 millones de colones, el 15%, y así sucesivamente. Eso es progresivo, es decir, al aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional. No proporcional, proporcional es porcentual, constante frente a las variaciones en la base. Progresividad quiere decir que el aumento en la cuota, recuerden que la cuota proviene de multiplicar la base por la tarifa, al aumento en la base corresponde a un aumento en la tarifa y por tanto un aumento en la cuota más que proporcional. Entonces, los tipos de gravamen en general pueden ser proporcionales o progresivos. Y hay cierta preferencia, de la doctrina al menos, por los gravámenes progresivos. En los gravámenes progresivos, esa progresividad puede ser por escalones. Es decir, de tal monto, tal tarifa, de tal monto, tal tipo, de tal monto, tal otro tipo. El tipo medio es multiplicar la cuota por el total de base imponible. Eso nos da un promedio de tipos aplicados. Esta calificación de cuota tributaria es propia de la legislación española, no existe en la legislación costarricense y en general es poco frecuente en las legislaciones latinoamericanas. Cuota íntegra es aquella que resulta de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable. Cuota líquida es la que resulta de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos en la ley. Ejemplo, en Costa Rica, yo puedo practicar una deducción por los hijos que estén a mi cargo. Y la cuota diferencial es la cuota líquida menos las deducciones, los pagos anticipados a cuenta del impuesto
las retenciones, los ingresos a cuenta o las cuotas que ya hubieran pagado. Es decir, lo que queda pendiente de pagar una vez que he hecho esa operación de multiplicar base imponible por tarifa. Y con esto acaba. Veo que tenemos ya pocos participantes, 20 apenas, respecto a los 28 que llegamos a tener en algún momento. Supongo que ya estamos un poquito tarde y todos quieren almorzar, pero abro a preguntas y respuestas si alguno tiene alguna que quisiera formular. ¿No hay preguntas? No, profe, bueno, por lo menos yo no. Ah, bueno. En cuanto a la materia, no. Nada más cómo habíamos quedado con las fechas de las pruebas. Examen de hoy en 8. De en 8, correcto. Sí. Y entra Sí. la materia de las lecciones 1 a la 8 del programa. Esta que vimos de objeto y cuantificación ya no entra. Vimos la primera parte de la clase de hoy, pero no la segunda parte de la clase de hoy. Ok. ¿Alguna pista sobre la modalidad? Bueno, obviamente sincrónico. ¿Alguna pista por al final qué se decidió exactamente, profe? Marque con X, desarrollo. No lo he decidido todavía, pero voy a intentar que sea marcar con X y quizás una o dos preguntas de desarrollo. Ok. Ok, gracias, profe. Muy amable, Bueno, profe. gracias a ustedes. Nos vemos el lunes si Dios lo permite. Saludos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.